días siguientes a la tragedia del becerro de oro, el ambiente en el campamento de Israel estaba impregnado de una pesada tristeza. Moisés, el siervo de Dios, había intercedido fervorosamente por el pueblo, rogando misericordia por su grave pecado. Como leemos en el libro del Éxodo capítulo 33, el Señor le dijo: «Anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré». Éxodo 33:1. A pesar de la caída moral del pueblo, Dios permanecía fiel a su promesa ancestral. Sin embargo, había un giro inesperado. Como lo vemos en el versículo 3, «No subiré en medio de ti, porque eres un pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino». Éxodo 33:3. Esta declaración no era simplemente una reprimenda, era una advertencia seria que revelaba el dilema divino. La santidad de Dios no podía tolerar el pecado persistente sin emitir juicio. La expresión dura cerviz remite a un animal que no se deja guiar, una imagen potente para describir la testarudez espiritual del pueblo. Esta frase también aparece en otros contextos bíblicos, como en Deuteronomio 9:6, donde se les recuerda: «Porque tú eres pueblo de dura cerviz». Este mensaje sacudió al pueblo. Era un anuncio de juicio, pero también una prueba de fidelidad. Dios no revoca su promesa, pero sí cambia su modo de relacionarse. Ya no caminaría con ellos en medio del campamento, como lo había hecho desde Egipto. En su lugar, enviaría un ángel, una figura que representaba protección, pero no intimidad. Como leemos en Éxodo 33:2, «Yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo». Este cambio no debía pasar desapercibido. Implicaba una pérdida incalculable, la comunión diaria, cercana y visible con el Dios que los había liberado. Era como si un padre, por el bien de sus hijos, decidiera tomar distancia para no herirlos con su disciplina. Así también la misericordia divina se manifiesta a veces en forma de separación, no por rechazo definitivo, sino para proteger y provocar arrepentimiento. Lo vemos en Mateo 13:58, cuando Jesús no hizo muchos milagros en su tierra a causa de la incredulidad de ellos. En este momento crucial, Israel se enfrentaba a una realidad espiritual desconcertante. Podían obtener la tierra prometida, pero sin la presencia de Dios. Y ese contraste es tan relevante hoy como entonces. No basta con recibir bendiciones. La verdadera herencia del creyente es la presencia del Dios que bendice. El peligro de conformarse con los beneficios sin buscar al benefactor sigue siendo una tentación real para el pueblo de Dios. El pueblo reaccionó con lamento. Según el relato de Éxodo 33:4, oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Este versículo encapsula la profundidad del impacto emocional y espiritual que tuvo sobre los israelitas la posibilidad de avanzar sin la presencia del Señor. El luto, aquí mencionado, no es solo una tristeza superficial, es un signo de duelo genuino, una conciencia de haber perdido lo más valioso, la comunión con Dios. El uso del término atavíos tiene una carga simbólica. Estos adornos, probablemente recibidos de los egipcios y usados con orgullo, representaban tanto el recuerdo de Egipto como una expresión externa de estatus. Al quitárselos, el pueblo no solo demostraba duelo, sino también una ruptura con el pasado y una disposición a someterse a la voluntad de Dios. Es un acto de humildad pública, como lo leemos en Génesis 35:2-4. Jacob hizo algo similar con su casa. «Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos». Este acto externo fue un reflejo de un despertar interno. Por primera vez desde la idolatría del becerro de oro, los israelitas comenzaron a comprender que caminar hacia Canaán sin la presencia de Dios era caminar hacia la derrota, aunque tuvieran guía angélica. Lo que anhelaban no era solo una promesa cumplida, sino la compañía de aquel que les había liberado con brazo extendido. El arrepentimiento verdadero siempre comienza con un despertar espiritual, la comprensión de que hemos perdido algo esencial. En este caso fue la pérdida de la presencia activa de Dios entre ellos. Como lo vemos también en el Salmo 51:11, David clama: «No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu». Así también el pueblo temía la partida del Espíritu Divino, aunque no con palabras, sino con gestos. Esta escena es un llamado a la iglesia de hoy. ¿Qué sucede cuando Dios anuncia que se retirará? ¿Qué ocurre cuando por causa de nuestra obstinación, Él se aparta en su misericordia para no destruirnos? Solo hay un camino de regreso: luto, humildad y renuncia al orgullo. Este primer paso hacia el arrepentimiento es crucial. Como lo dice 2 Corintios 7:10, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. No se trataba solo de llegar a la tierra prometida, sino de caminar con el Dios que los había sacado con brazo poderoso de Egipto. Y es ese mismo principio el que debe guiarnos hoy. No conformarnos con las bendiciones materiales, sino buscar la presencia que da sentido, identidad y protección al pueblo de Dios. Esta reacción tiene ecos profundos en la historia del pueblo de Dios y en la manera como Él ha llamado al arrepentimiento a lo largo de las Escrituras. Como lo leemos en el libro de Joel: «Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo». Joel 2:13.
El mandato de rasgar el corazón en lugar de la vestidura habla de un arrepentimiento genuino interior que va más allá de lo externo. El versículo 6 de Éxodo 33 especifica: así los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos, desde el monte Horeb en adelante. Esta renuncia a los adornos personales no era solo un gesto de duelo, sino también una declaración simbólica de abandono de su antigua manera de vivir. Estos atavíos, adquiridos posiblemente desde su salida de Egipto, podían estar asociados con la idolatría, la vanidad y la influencia cultural de los pueblos paganos. Por tanto, despojarse de ellos era romper con aquello que les recordaba su esclavitud espiritual. Este acto evoca antiguos gestos de reforma radical, como el protagonizado por Jacob. Como vemos en Génesis 35:4, entregaron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Este episodio fue un parteaguas para su familia. La purificación era una condición para edificar altar a Dios y renovar el pacto con él. De igual forma, el pueblo de Israel a los pies del Sinaí estaba siendo llamado a una purificación comunitaria. El despojo de los adornos también puede entenderse como una forma de preparar el corazón para la renovación del pacto. En muchas culturas del Antiguo Oriente, los adornos tenían funciones espirituales y mágicas. Quitárselos en el contexto bíblico podía simbolizar la renuncia al control de influencias ajenas a Dios y un retorno a la simplicidad del culto genuino. Así como el ayuno físico se asocia con el quebrantamiento espiritual, también la desnudez ritual voluntaria de ornamentos apuntaba a la disposición interior del alma para volverse al Señor. En aplicación personal, este llamado nos exhorta a despojarnos de todo lo que entorpece nuestra relación con Dios. Como enseña Hebreos 12:1, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hoy más que nunca, en medio de una cultura saturada de símbolos, imágenes y formas exteriores de validación, somos invitados a evaluar sinceramente qué representa para nosotros cada atavío que llevamos, un reflejo de identidad con Dios o un vínculo con la idolatría moderna. ¿Pero qué implicaba realmente esta renuncia? Era más que una respuesta emocional. Era un acto visible, concreto, profundamente teológico. Representaba una declaración solemne. Nos hemos apartado, pero anhelamos volver. Al retirar el tabernáculo, fuera del campamento, Moisés no solo marcaba una separación física, sino espiritual. Este traslado simbolizaba que el pecado había roto la comunión entre Dios y su pueblo, y que para reencontrarse con el Señor era necesario salir del lugar común, del bullicio del pecado, y buscarle fuera del sistema contaminado. La distancia del tabernáculo no era un castigo, sino una oportunidad, una invitación al arrepentimiento voluntario. Ya no bastaba con tener a Dios cerca físicamente. Había que ir hacia Él con disposición, con humildad, con decisión. Como lo vemos en Hebreos 13:13, el autor exhorta: salgamos pues a Él fuera del campamento llevando su vituperio. Esta imagen conecta con la experiencia de Israel, salir al encuentro de Dios fuera de la zona cómoda, en el margen, en el silencio, donde solo los sinceros se atreverían a buscarle. Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó fuera del campamento, lejos del campamento. Éxodo 33:7. El énfasis en lejos subraya que Dios no tolera la cercanía con la impureza. La santidad demanda separación, pero a la vez es esperanzador. Todavía se ofrecía un punto de encuentro. La expresión tabernáculo de reunión indica que Dios no había cerrado del todo el acceso. Como leemos en Isaías 55:6. Buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Según el relato, cualquiera que buscaba al Señor salía al tabernáculo de reunión, que estaba fuera del campamento. Éxodo 33:7. No era un acceso automático, requería salir, moverse, decidirse. Requería apartarse del pueblo para acercarse a Dios. Esto nos recuerda que la comunión con el Señor no ocurre en la pasividad, sino en el compromiso y la acción decidida. La frase cualquiera que buscaba también es reveladora. La restauración estaba abierta a todos, pero no obligada a nadie. Es un reflejo de la libertad con la que Dios trata a su pueblo. Esta escena representa una verdad espiritual vital. Cuando el pecado ha afectado la comunidad, el primer paso hacia la restauración comienza en lo individual. Cada persona debía tomar la decisión de buscar a Dios por sí misma, de alejarse de lo común y presentarse voluntariamente ante Él. No hay renovación comunitaria sin búsquedas personales sinceras. La salvación, aunque ofrecida a todos, solo se activa en quienes dan pasos concretos hacia el Dios que espera. Y lo que sucedía en ese lugar era sobrecogedor. Como leemos en Éxodo 33:9, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y el Señor hablaba con Moisés. Esta columna de nube no era una simple manifestación atmosférica, era el símbolo viviente de la presencia de Dios, que había guiado al pueblo desde Egipto. Éxodo 13:21. En este contexto, su descenso indicaba aceptación. Dios seguía dispuesto a comunicarse, a guiar, a permanecer cercano a quienes le buscaban con sinceridad. El hecho de que esta manifestación ocurría cuando Moisés entraba en la tienda indicaba el favor singular de Dios sobre su siervo, pero también ofrecía esperanza al pueblo. La comunicación con Dios no se había interrumpido por completo. Esta escena recuerda episodios posteriores en la historia bíblica donde la gloria de Dios descendía sobre el tabernáculo o el templo, como lo vemos en Éxodo 40:34 y 1 Reyes 8:10-11. La Shekinah
Esa presencia visible y gloriosa de Dios era un testimonio poderoso de que el Altísimo habitaba en medio de los suyos, aún en medio del quebranto. Además, la frase «El Señor hablaba con Moisés» subraya que no se trataba de una señal muda o estática. Era comunicación viva. En un tiempo donde el pueblo había sido reprendido y humillado, el hecho de que Dios aún hablara indicaba que la misericordia seguía activa. Como dice el Salmo 85:8, «Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura». Que Dios descienda y hable no es una trivialidad. Implica disposición de parte del cielo a reconciliarse con la tierra. En la historia de la redención, siempre que Dios se manifiesta de forma directa es porque hay un propósito redentor: advertir, restaurar, guiar o confirmar su pacto. En esta escena vemos que a pesar de la ruptura causada por el becerro de oro, la puerta del diálogo no estaba cerrada. Y mientras haya diálogo, hay esperanza. Hoy también, cuando parece que Dios ha guardado silencio, la presencia manifiesta de su Espíritu sigue descendiendo sobre aquellos que, como Moisés, buscan su rostro con humildad y perseverancia. Aunque indignos, podemos entrar en la tienda del encuentro por medio de Jesucristo, el mediador de un nuevo pacto. Hebreos 9:15. La columna de nube sigue descendiendo sobre quienes hacen del tabernáculo espiritual su morada cotidiana. El pueblo, conmovido por este milagro cotidiano, se mantenía atento. Como leemos en Éxodo 33:8, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba de pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Esta escena refleja una transformación paulatina en la sensibilidad espiritual del pueblo. Ya no estaban corriendo tras placeres idolátricos, ni envueltos en bullicio y desenfreno. Permanecían expectantes, atentos, en actitud reverente. Se habían vuelto espectadores de una comunión que anhelaban recuperar. Y esa contemplación silenciosa se convertía en oración muda, en un clamor que brotaba desde la conciencia colectiva del pecado cometido. El hecho de que se mantuvieran en las puertas de sus tiendas y observaran indica respeto, expectativa y también esperanza. Aún no se atrevían a acercarse ellos mismos, pero depositaban en Moisés su representación. Era un momento de transición, del temor a la reverencia, del juicio al deseo de restauración. Esto es un principio espiritual que aún hoy nos interpela. El quebrantamiento sincero no siempre se expresa con palabras, sino con posturas, con decisiones externas que reflejan una transformación interior en proceso. Como vemos en el Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Este versículo no solo confirma lo que estaba ocurriendo en ese momento histórico, sino que establece una norma teológica perdurable. Dios se acerca a los humildes. La grandeza del arrepentimiento del pueblo no estaba en palabras altisonantes, sino en la disposición a humillarse, a detener su rutina y a volver la mirada hacia aquel que aún hablaba con Dios. En este contexto, el espíritu quebrantado no es sinónimo de tristeza vacía, sino de apertura, de docilidad, de rendición. Es el mismo espíritu que Jesús exalta en las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Esta escena en el campamento israelita es un eco anticipado de esa promesa. Aquellos que reconocen su necesidad y se colocan en actitud de espera delante de Dios serán visitados por su presencia. La actitud del pueblo nos recuerda que aún después de haber caído profundamente, hay espacio para la restauración si el corazón se quebranta ante la gloria y la misericordia del Altísimo. La relación entre Moisés y Dios alcanzó una intimidad pocas veces vista en la historia bíblica. Como leemos en Éxodo 33:11, hablaba el Señor a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Esta expresión no debe entenderse como una contradicción con otros textos que afirman que nadie ha visto a Dios, como Juan 1:18, sino como una descripción de la calidad de la relación, directa sin intermediarios, cercana, sincera. La frase cara a cara comunica el nivel de confianza, apertura y comunión que existía entre Moisés y el Altísimo. Este tipo de comunión era extraordinaria, pero no inalcanzable. Representa el ideal hacia el que todo creyente está llamado a crecer. Como escribe el apóstol Juan en su primera carta, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. 1 Juan 1:3. La relación con Dios no está limitada a los grandes líderes del pasado. Por medio de Cristo, todos los hijos de Dios tienen acceso libre a su presencia, como lo confirma Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Moisés, como amigo de Dios, no se aprovechó de esta cercanía para su propio beneficio. Al contrario, utilizó su acceso privilegiado para interceder por el pueblo. Tenía la audacia espiritual de rogar por la restauración de Israel, sabiendo que la amistad con Dios no es para disfrute egoísta, sino para servir en amor. Esta actitud es un ejemplo poderoso para nosotros. Cuanto más cerca estamos de Dios, más dispuestos estamos a cargar el peso espiritual de otros. Así como Abraham intercedió por Sodoma, Génesis 18, Moisés se pone en la brecha por su nación caída. Este tipo de amistad se cultiva con obediencia, humildad y perseverancia. No fue un regalo instantáneo, sino el fruto de años de comunión constante, obediencia radical y reverencia profunda. Nos recuerda que aunque la gracia de Dios es gratuita, la intimidad con Él requiere dedicación, como enseña Santiago 4:8. Acercaos a Dios
y Él se acercará a vosotros. Su oración en los versículos 12 y 13 es un modelo de intercesión, honesta, reverente y apasionada. Como leemos en Éxodo 33:12, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Moisés, con plena transparencia espiritual, reconoce la incertidumbre en la que se encuentra. Dios le ha encomendado una misión, pero no le ha mostrado claramente cómo la llevará a cabo. Esta oración no parte de la duda, sino de una relación madura que permite expresar con libertad el desconcierto del alma. La segunda parte de su clamor es profundamente teológica. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Aquí Moisés apela al carácter relacional de Dios. Ser conocido por nombre es ser reconocido íntimamente, como alguien con quien se ha establecido un pacto personal. Además, haber hallado gracia en los ojos del Señor implica que hay una historia de confianza, fidelidad y comunión. Moisés no ora en base a méritos propios, sino en base a lo que Dios mismo ha declarado. Esta es una enseñanza clave para la intercesión eficaz, recordarle al Señor sus propias promesas y declaraciones de amor. Así como lo hicieron Abraham por Sodoma, Génesis 18, y Daniel por su pueblo, Daniel 9, Moisés se apoya en la palabra revelada de Dios como fundamento para su petición. En esencia, Moisés clama, si me has mostrado tu favor, si realmente me conoces, entonces dime qué camino seguir. Esta súplica no busca control sobre el futuro, sino claridad en medio de la confusión. Revela una dependencia total, una entrega sin reservas. Es la oración del líder que no se confía en su experiencia, sino en la guía constante del Altísimo. Este tipo de intercesión nos muestra que la oración no es una fórmula vacía, sino un diálogo vivo, donde el creyente recuerda a Dios lo que Él ha dicho y le suplica por dirección con base en su fidelidad. La persistencia de Moisés no es testarudez, sino fe activa, que insiste porque conoce el corazón del Dios a quien sirve. Y Dios responde con una promesa extraordinaria. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Éxodo 33:14. Esta afirmación condensa la esencia de todo lo que Israel necesitaba. No solo dirección y protección, sino también reposo, seguridad, paz interior. El descanso en este contexto no es únicamente físico, sino existencial, espiritual. Es el descanso que proviene de saber que el Dios del pacto camina con ellos. Sin embargo, Moisés, como intercesor incansable, no se conforma. El versículo 15 lo presenta con claridad. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Esta expresión no es una queja, sino una convicción profunda. Moisés entiende que el viaje, aunque garantice victorias externas, no vale nada si no está acompañado por la presencia divina. Su petición revela el corazón de un verdadero pastor espiritual, uno que no negocia la presencia de Dios por beneficios, materiales o conquistas visibles. Además, Moisés utiliza un plural inclusivo, no nos saques de aquí, evidenciando que no busca una bendición privada sino comunitaria. No está satisfecho con ser él mismo el receptor del favor divino si eso no incluye al pueblo entero. Este gesto de solidaridad y amor intercesor revela un liderazgo moldeado por el carácter mismo de Dios, misericordioso, leal y compasivo. En términos espirituales, este momento nos enseña una lección trascendental. Lo más valioso que tenemos como creyentes no es el éxito, ni la tierra prometida, sino la comunión con Dios. Moisés, habiendo probado la intimidad divina, sabía que nada podía sustituirla. Por eso, su insistencia no era caprichosa, sino nacida del conocimiento de lo eterno. Como declara el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Salmo 73:25. Este intercambio entre Dios y Moisés subraya que el descanso no viene por la ausencia de problemas, sino por la presencia del Eterno. En medio del desierto, la paz no sería la tierra en sí, sino aquel que los guiaría por ella. Y esa sigue siendo la verdad para nosotros hoy. Sin su presencia todo camino se vuelve estéril. Entonces Moisés añade, ¿en qué se conocerá que he hallado gracia en tus ojos yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros? Éxodo 33:16. Esta pregunta es profunda, retórica y reveladora. En ella, Moisés eleva la conversación de las bendiciones materiales a una reflexión espiritual esencial. ¿Qué es lo que realmente define a una comunidad como el pueblo de Dios? No es su número, ni su poder militar, ni su herencia cultural. Es y siempre será la presencia del Señor en medio de ellos. La presencia de Dios no era un adorno ni una ventaja estratégica, era su identidad. Desde la zarza ardiente hasta la nube de gloria, desde la liberación en Egipto hasta el Sinaí, todo lo que Israel era se definía por la presencia divina. Moisés entendía que sin esa presencia podían avanzar territorialmente, pero no espiritualmente. Como leemos en Deuteronomio 4:7, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está el Señor nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? En un mundo lleno de culturas religiosas, Moisés entendía que lo que diferenciaba a Israel no era simplemente tener leyes, sino tener un Dios vivo que caminaba con ellos. Es una declaración que sigue siendo vigente para la iglesia hoy. No somos distintos por nuestras doctrinas únicamente, sino porque la presencia de Dios se manifiesta en nosotros y entre nosotros por medio del Espíritu Santo. El texto también enfatiza la inclusión del pueblo. Yo y tu pueblo. Moisés,
No estaba interesado en obtener una bendición individual. Su liderazgo espiritual incluía al rebaño, incluso al rebaño rebelde. En esto reflejaba el corazón de Cristo, el buen pastor, que intercede no solo por sus amigos, sino también por aquellos que aún no entienden. Así como Jesús oró, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. También Moisés intercede para que todo el pueblo goce de la comunión con Dios. Este versículo, entonces, es mucho más que una súplica. Es una declaración de principios. Es un llamado a evaluar nuestras prioridades espirituales. ¿Es la presencia de Dios nuestra mayor necesidad? ¿Estamos conformes con el éxito visible sin la gloria invisible? ¿Nos basta con caminar o necesitamos que Él camine con nosotros? Lo que distingue al pueblo de Dios no son sus logros, sino su dependencia de la presencia divina. Donde Él está, allí hay identidad, dirección, paz y poder. Sin Él, cualquier conquista es una ilusión pasajera. El Señor concede esta petición. También haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Éxodo 33:17. Esta respuesta muestra el valor de la oración ferviente, constante, nacida de una relación íntima y sincera con Dios. Moisés no se limitó a hacer una petición superficial. Él persistió, argumentó desde la gracia recibida y suplicó a Dios con base en su carácter y promesas. En esta respuesta, vemos reflejado que la oración no es un monólogo desesperado, sino un diálogo transformador con un Dios que escucha y responde, como lo vemos en la carta de Santiago. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. Esta eficacia no está determinada por el volumen ni por el lenguaje usado, sino por la justicia del intercesor, una justicia que proviene de la comunión con Dios. Moisés era considerado justo no por su perfección, sino por su disposición constante a interceder desinteresadamente por otros. Su ejemplo nos enseña que orar con fervor es alinear nuestro corazón con el de Dios hasta que su voluntad se manifieste en misericordia y favor. Este pasaje también nos recuerda que Dios responde a quienes conoce por nombre. Ser conocido por Dios es más que ser informado de nuestra existencia. Implica ser amado, reconocido, acompañado. Como Jesús declara en Juan 10:14, yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. La oración ferviente surge de esa confianza relacional. La promesa de Dios de hacer lo que Moisés ha pedido no es una concesión a la insistencia humana, sino una respuesta al amor valiente de un siervo que ora desde el quebranto, no desde el orgullo. Tal oración mueve el cielo no por su elocuencia, sino por su entrega. Pero Moisés va más allá. En una petición tan audaz como profunda, clama, te ruego que me muestres tu gloria. Éxodo 33:18. Este ruego no nace de una curiosidad vana, ni de un deseo de espectáculo. Es el clamor del corazón de un hombre que ha visto milagros, ha oído la voz divina, ha recibido la ley, y sin embargo siente que aún le falta lo más importante, conocer verdaderamente al Dios que sirve. Su anhelo no era el poder, ni una visión externa impresionante, sino una comprensión más íntima del carácter divino. Este pedido de Moisés es profundamente humano y espiritual. Su liderazgo se sostenía no solo por los milagros o la autoridad, sino por su relación con Dios. Al pedir ver la gloria, Moisés busca una comunión más profunda, una revelación más directa de quién es el Dios que lo guía. Esta petición nace de una relación forjada en la obediencia, en el servicio, en la carga de conducir a un pueblo rebelde. Y como todo verdadero siervo de Dios, Moisés sabe que no puede avanzar solo con leyes o símbolos. Necesita a Dios mismo. Moisés deseaba ver la esencia misma de aquel con quien hablaba cara a cara. Este pedido en su profundidad anticipa las palabras del apóstol Pablo, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Filipenses 3:10. El conocimiento de Dios en la Escritura siempre ha sido más que información. Es comunión, transformación y entrega total. Por eso Jeremías proclama, alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy, el Señor que hago misericordia, juicio y justicia. Jeremías 9:24. Esa era la gloria que Moisés deseaba, la que transforma al que contempla. Este anhelo revela también que la experiencia espiritual no tiene fin. Moisés, quien había recibido revelaciones únicas, sigue deseando más. Esto nos enseña que en la vida cristiana no hay un punto de llegada estático. Conocer a Dios es una búsqueda creciente, una sed que se renueva. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama el alma por Dios. Salmo 42:1. Este tipo de hambre espiritual no es señal de debilidad, sino de profundidad. Dios responde con gracia y profundidad teológica. Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Éxodo 33:19. Es notable que en respuesta al pedido de ver su gloria, Dios promete mostrar su bien. Aquí, la gloria de Dios no se presenta primero como fuego o majestad, sino como bondad. Este pasaje redefine para nosotros el concepto de gloria. No solo se manifiesta en lo imponente, sino en lo moral, en la esencia del carácter divino. Ver la gloria de Dios es ver su compasión, su fidelidad, su verdad. La proclamación del nombre del Señor no es un acto formal, es una autorrevelación. En la tradición hebrea, el nombre no es una etiqueta, sino una exposición del ser. Así, cuando Dios proclama su nombre, está revelando su carácter.
Lo que Moisés verá no será un espectáculo visual, sino una experiencia transformadora. Verá la bondad, la misericordia y la soberanía de Dios pasando delante de él como una corriente de luz que no solo ilumina, sino que purifica. Además, Dios dice: tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Esta declaración expresa la soberanía divina, pero también su gracia libre. Dios decide a quién se revela, pero lo hace movido por su misericordia. Esto subraya que el conocimiento de Dios no es un derecho humano, sino un don divino. Es Dios quien se da a conocer, y lo hace según su sabiduría y amor. Este texto será citado más adelante por el apóstol Pablo en Romanos 9:15, para enfatizar que la salvación depende de la iniciativa divina y no de los méritos humanos. Sin embargo, lejos de pintar a Dios como arbitrario, este pasaje nos lo presenta como profundamente justo, sabio y bueno. Nos recuerda que cada acto de revelación y salvación no es un deber de Dios, sino una expresión de su carácter. Es gracia, pura gracia. En un mundo que busca señales visibles, Moisés nos enseña que la gloria más profunda de Dios se encuentra en su bondad. Y esta bondad no es pasiva, sino activa. Es la bondad que redime, que perdona, que sostiene. Por eso el clímax de la gloria no fue el Sinaí, sino el Calvario, donde Dios mostró la plenitud de su carácter, justicia y amor abrazados en una cruz. No obstante, Dios pone límites. No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Éxodo 33:20. Aquí se afirma una verdad trascendental. La gloria plena de Dios, en su forma desvelada, es incompatible con la condición caída del ser humano. Es una medida de protección, no de rechazo. La santidad infinita de Dios, si fuera contemplada sin mediación, consumiría al pecador. Este límite no anula la revelación, pero sí la regula. Dios se revela, pero de manera gradual, parcial, pedagógica. Como dice el apóstol Pablo, ahora vemos por espejo oscuramente, 1 Corintios 13:12. Este no de Dios no es definitivo, sino preparatorio. Prepara al creyente para una futura visión cara a cara, cuando ya no haya pecado que nuble la vista, ni cuerpo que impida la gloria. Este principio se reafirma en el Evangelio de Juan. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 1:18. La revelación completa de Dios vendría a través de Jesucristo, la imagen del Dios invisible. Colosenses 1:15. Quien veló su gloria en humanidad para que pudiera ser contemplada, tocada y conocida. En Jesús el anhelo de Moisés encontró su cumplimiento. Y nosotros, al mirar a Cristo, vemos la gloria de Dios encarnada, vivible, cercana. El anhelo de Moisés, aunque no fue concedido en la forma total que pidió, fue respondido con una medida gloriosa y suficiente. Dios no le negó su deseo, pero lo moldeó a una forma soportable. Así también en nuestras vidas, Dios responde a nuestros anhelos más profundos, no siempre como pedimos, pero sí como más necesitamos. La gloria de Dios sigue pasando ante nosotros, en su palabra, en la cruz, en su espíritu, en cada acto de gracia. Nuestra tarea es permanecer en la peña, en Cristo, y dejar que su bondad nos pase por delante una y otra vez, hasta que lo veamos cara a cara. Entonces el Señor prepara una escena cuidadosamente controlada. He aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Éxodo 33:21. Esta imagen de la peña es profundamente rica en simbolismo bíblico y espiritual. En medio de una petición tan osada como muéstrame tu gloria, Dios no concede una revelación directa, sino que prepara un lugar específico, un terreno seguro, una roca firme. La peña representa aquí la estabilidad en medio del misterio, la seguridad en medio de lo sublime. Como leemos en el Salmo 18:2, el Señor es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, mi fortaleza, en Él confiaré. Esta roca no solo es geográfica, es teológica, es Cristo mismo. 1 Corintios 10:4. Luego añade: acontecerá que mientras pasa mi gloria, te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Éxodo 33:22. Aquí se conjugan la gloria y la gracia. Dios no cancela el deseo de Moisés, pero lo adapta para protegerlo. Lo coloca en una hendidura, un espacio estrecho, oculto, íntimo. En ese escondite, cubierto por la mano divina, Moisés experimentará una teofanía limitada pero poderosa. Esta cobertura con la mano de Dios habla del cuidado paternal, del límite necesario, de la protección misericordiosa ante lo que sería mortal. Este acto nos recuerda que muchas veces Dios responde nuestras oraciones no de forma inmediata o total, sino mediante provisiones delimitadas que protegen tanto nuestra fe como nuestra vida. Como en el caso de Elías, quien también buscó ver la gloria de Dios y descubrió que no estaba en el fuego ni en el terremoto, sino en el silbo apacible y delicado. 1 Reyes 19:11-12. Así también Moisés será testigo de un Dios que se revela de manera firme pero suave, majestuosa pero accesible. Finalmente el Señor le dice: después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Éxodo 33:23. Esta escena es profundamente simbólica y reveladora. Moisés no vería el rostro directo de Dios, sino sus espaldas, es decir, los efectos, las consecuencias, la estela de su gloria. Este lenguaje antropomórfico comunica una verdad espiritual. Muchas veces no entendemos el obrar de Dios cuando está ocurriendo, pero al mirar hacia atrás lo comprendemos. Lo vemos en retrospectiva,
Esta visión de las espaldas divinas representa cómo el creyente muchas veces reconoce la mano de Dios después del sufrimiento, tras la crisis, luego del desierto. Como lo expresa el salmista, detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Salmo 139:5. Es en la memoria de lo vivido donde muchas veces se nos revela la fidelidad de Dios, así también en nuestra vida espiritual. Pedimos ver la gloria de Dios y esperamos un despliegue frontal. Pero Dios en su sabiduría muchas veces nos coloca en la hendidura de la peña, nos cubre, nos oculta y solo nos permite ver su gloria una vez que ha pasado. Es en la retrospectiva que descubrimos que Él estuvo allí, en la provisión inesperada, en la palabra oportuna, en el silencio que preparaba un milagro. Esta escena nos invita a cultivar la paciencia espiritual, a confiar en el proceso, a permanecer en la roca cuando todo parece oscuro, porque aun cuando no vemos su rostro, su presencia ha pasado y ha dejado una huella. Como leemos en Isaías 58:8, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. La gloria de Dios, aunque a veces invisible en el momento, se manifiesta con fuerza en lo que deja atrás, transformación, crecimiento y fe fortalecida. Moisés, el amigo de Dios, no recibió lo que pidió exactamente como lo pidió, pero recibió algo más duradero, una revelación que moldeó su vida, su liderazgo y su fe. Y nosotros, como él, somos llamados a buscar esa gloria, a refugiarnos en la peña y a confiar en que aunque no lo veamos todo ahora, al final, al volver la vista atrás, diremos, hasta aquí nos ayudó el Señor. 1 Samuel 7:12. Este capítulo es un tesoro espiritual. Comienza con distancia, duelo y juicio, y termina con gloria, comunión e intercesión victoriosa. Es un viaje desde el quebranto hasta la restauración. Es la historia de un pueblo frágil y de un líder que camina por fe. Es un espejo para nuestra vida espiritual. También nosotros necesitamos alejarnos del pecado, buscar la presencia divina y clamar, muéstrame tu gloria. Y Dios, fiel a su carácter, responderá con misericordia, revelándose a los que le buscan con todo el corazón. Como dice el Salmo 27:8, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Señor. Así termina Éxodo capítulo 33. No con un pueblo perfecto, sino con un Dios dispuesto a acompañar a pecadores arrepentidos. No con una visión completa de la gloria, sino con una promesa segura de su bondad eterna. Y esa es la esperanza que nos sostiene hasta hoy. Amado hermano, hermana, ¿te has sentido alguna vez como Israel, caminando hacia una promesa, pero sin la certeza de la presencia de Dios? Tal vez has recibido bendiciones, pero tu alma sigue sedienta de comunión, de gloria, de una experiencia viva con el Altísimo. Hoy, Dios sigue llamando desde la hendidura de la peña, invitándonos a refugiarnos en Cristo, la roca de los siglos. No importa cuán lejos hayas caído, no importa cuán oscura haya sido tu noche, su gloria aún pasa, y tú puedes verla. Este es el momento de rendirte, de quitar los atavíos del orgullo, de salir del campamento y entrar en su presencia. Como Moisés, puedes clamar con osadía, muéstrame tu gloria, y el Dios de misericordia te cubrirá con su mano y dejará una estela de bondad que transformará tu vida. Oremos, Señor nuestro Dios, cuánta necesidad hay en nuestro corazón de ti. No queremos caminar un paso más sin tu presencia. No nos basta con tus bendiciones, anhelamos verte, conocerte, seguirte. Hoy renunciamos al orgullo, a los ídolos ocultos, a los adornos que sustituyen tu gloria. Escóndenos en la hendidura de la peña, cúbrenos con tu mano, háblanos como a Moisés, y danos descanso no solo para el cuerpo, sino para el alma. En el nombre de Jesús, nuestro mediador y roca eterna. Amén. Y ahora te invito, si este mensaje tocó tu vida, no lo guardes solo para ti. Suscríbete al canal, activa la campanita, comparte este video con quienes hoy necesitan refugiarse en la peña y escuchar que todavía hay esperanza. Que esta palabra se multiplique, que esta gloria se expanda y que juntos, como un pueblo quebrantado pero amado, sigamos clamando, muéstranos tu gloria, Señor. Dios te bendiga grandemente y hasta el próximo encuentro sagrado.